Hola, ¿estás interesado en alcanzar una certificación internacional o adquirir conocimientos y prácticas reales de expertos de la industria que te permitan diferenciarte y acceder a mejores opciones laborales? Nosotros podemos ayudarte a concretar tus objetivos. Únete a EPCM y accede a excelentes cursos y descuentos especiales en eventos. Desde donde estés, con nuestra metodología y modalidad online en vivo y autoestudio 24/7, puedes lograr tus objetivos de crecimiento profesional. No te quedes fuera. Te esperamos. Buenas noches a todos, ¿cómo están amigos de Perú, de Latinoamérica? Muy contento de poder participar en esta videoconferencia, en este webinar de Project Controls On-Site. Y bueno, estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Mientras carga, me gustaría un poco con ustedes darles un background de lo que vamos a revisar hoy día. Bueno, mientras comparte, les comento un poco acerca de lo que vamos a revisar hoy día, los temillas que hemos seleccionado y que están dentro del contexto de esta pandemia, el COVID-19. Hemos escogido 3 temas que vinculan mucho al contratista y a clientes en entornos de proyectos de construcción, minería, oil and gas. El primer tema es el Forensic Schedule Analysis, una metodología para identificar responsables, causas de atraso y cuantificar el atraso también. El segundo tema es el Schedule and Cost Range Analysis, que son metodologías para calcular contingencia que van a tener bastante cabida ahora que tenemos que estimar costos y estimar duraciones con estas nuevas productividades que nos va a traer el COVID. Y finalmente vamos a hablar de los sistemas de control de proyectos en general y específicamente cómo implementarlos en estos escenarios. Creo que no se puede ver mi pantalla. A ver, permítame compartirla nuevamente. Buenas noches a todos. Hola a todos. Marcio Bravo, Cintia Aliaga, Edwin Corrales, mi tocayo, Juan Alcántara, Carlos Tupayachi, Eduardo Benavente, Cristian Villalba, Kurt Widerholt, Milko Yankee, buenas noches, Omeremet, oh, no se me movió el Omeremet Concha, ¿quién más tengo? Varios amigos. Osvaldo Ortiz, Edwin Apolinario, Víctor Amado, ahí está mi amigo, con él trabajé en Mongolia. Gilmer García, Américo Pacheco, buenas noches a todos. Luis Alexander Guamán, Hugo Núñez, desde Chile. Felipe Bueno, Leslie González, desde Chile. Gustavo Bravo, ¿cómo estás, Gustavo? Gerardo Salazar. Ok, ahora sí, amigos. Bueno, les comentaba que vamos a conversar de 3 temas que están relacionados ahora con este contexto del COVID. El primero, que está muy en boga, que es el FSA, que es el Forensic Schedule Analysis, muy de moda para reclamos contractuales en esta relación de amor y odio, entre comillas, entre contratista y cliente, donde básicamente se identifica claramente quién es el responsable de un atraso, ¿no? Ese es el punto clave y se ha sistematizado una metodología, ¿no? Identificando primero el atraso, luego identificando quién es el responsable y viendo las causas también de estos atrasos, ¿no? ¿Quién no en estos proyectos de construcción, quién no ha recibido una de estas cartitas EOT, Extension of Time, pues que son muy peligrosas, ¿no?
El segundo tema que vamos a tocar es el Schedule Range Analysis, que muchos de ustedes saben que normalmente se utiliza para calcular las contingencias, los target meta de costos y plazos en las distintas fases del proyecto capital, las etapas conceptuales, orden de magnitud, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, y podremos decir hasta un definite estimate. Y el último tema que vamos a tocar es los sistemas de control de proyectos, cómo implementarlo específicamente en este entorno del COVID-19. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Edwin Monzón. Tiene mi correo ahí, monzon@puc.p. Soy ingeniero civil, graduado de la Pontificia Universidad Católica. Tengo un máster en Project Management y estudios de posgrado en Stanford University. Tengo algunas certificaciones de PMI, la de proyectos, PMP, la de Scheduling SP, la de riesgos RMP y una de ACE, que es la de PCP. Bueno, cuento con 15 años de experiencia trabajando mayormente entre construcción, minería y petróleo. He laborado en algunas organizaciones como Bechtel, Hatch, Rio Tinto, BHP Billiton, Oyu Tolgoi, First Quantum, Antamina, Daibik y Hatbay. A la par de trabajar en proyectos, siempre he estado ligado con dictando cursos de distintos tipos, en algunos casos de herramientas de Project Controls como Primavera Risk Analysis, Prism, y en algunos otros casos en maestrías, ahora último en maestrías de Project Management, de Construction Management, ¿no? Lo interesante es que ahora con la tecnología podemos hacer todas estas clases online y es una actividad que realmente disfruto. Bueno, actualmente estoy liderando el equipo de control de proyectos de Rio Tinto en Canadá dentro de la mina Daibik dentro, viendo todos la cartera de proyectos, el portafolio del Sustaining Capital. Tengo con Rio Tinto como 4 años, pero en Daibik tengo cerca de 1 año. Los otros 3 estuve en Mongolia trabajando para el Oyu Tolgoi Project. Solamente para darles una referencia, estas fotos del primer slide son de Daibik. Realmente es una mina muy hermosa, muy, muy bonita. A mí me agrada mucho la naturaleza de esta mina. Y pueden ver en la parte superior una foto en verano y la otra es una foto en invierno, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, primero que Daibik es una mina que está en el medio de un lago. Eso es algo bastante interesante. Está en el medio de un lago, así que hace más de 10 años, cuando se construyó la mina, pues se tuvieron que levantar unas presas que protegen a toda la infraestructura y las facilidades que se encuentran al interior, ¿no? Obviamente también al open pits, así que toda esta muralla o esta presa, pues protege a los tajos, protege al campamento, a la planta de procesos y tiene un clima bastante interesante que es algo nuevo para mí. Resulta que esta mina se encuentra en el Círculo Polar Ártico, en realidad muy cercano al Círculo Polar Ártico, ¿no? Como unos cuantos kilómetros. Y ahorita no está, el clima está más o menos bonito, ya estamos en primavera acá en Canadá, pero en invierno, este invierno ha sido bastante frío, quizás ha sido uno de los más fríos de los últimos 5 o 10 años. Recuerdo que hace un par de meses llegamos a menos 60 grados afuera, ¿no? Entonces, imagínense cómo operar una mina a menos 60 grados, considerando, bueno, a menos 60 grados el lago se congela, obviamente, no vas a tener riesgos de que colapsen, o quizás bajo riesgos de que colapsen las presas, pero imagínate operar una mina que tiene tanto la alternativa de open pit como la alternativa de underground, o mina de atajo abierto como mina subterránea, ¿no? Bajo ese escenario y contexto. Y no solamente eso, no solamente operar, sino también manejar los proyectos de sostenimiento, sustaining capital de la mina, ¿no? Como la presa de Relaves,
Hay otros proyectos como, por ejemplo, también ha empezado ya algunos subproyectos del programa de cierre, ¿no? Porque Stamina ya tiene un horizonte cercano de cierre, pero el proceso de cierre es bastante largo, ¿no? Va empezando mientras se va trabajando con la prefactibilidad y la factibilidad, pues eh, se va también trabajando con algunas actividades de construcción preliminares. Y bueno, ¿qué más para continuar? No, la temperatura es un gran reto y lo último que quería comentarles, esta mina no ha parado sus operaciones y sus proyectos durante el COVID, ¿no? Ha habido muchas acciones de mitigación, voy a comentarles a grandes rasgos porque realmente el objetivo de esta presentación es presentarle estos temillas de Project Controls en este contexto, pero no estrictamente en las actividades de COVID, ¿no? En estos protocolos de seguridad, pero puedo brindarles algunos porque están relacionados con nuestro tema de Project Controls a grandes rasgos. El primero, para llegar a esta mina, obviamente esta mina tiene su aeropuerto, ¿no? Y los trabajadores vienen de distintas ciudades, Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, Edmonton, Alberta, ¿no? Entonces, existe un riesgo latente, ¿no? Que se ha implementado, bueno, desde que llegas al aeropuerto, te miden la temperatura. Segundo, es obligación, es más, ya viene del gobierno que todos aquellos trabajadores mineros deben traquearse o monitorearse su temperatura durante las 2 últimas semanas antes de viajar. Y ese documento, que es una cartilla especial, lo presentas cuando llegas al aeropuerto. Es más, un día antes de llegar al aeropuerto tienes que llamar a un número especial para reportarte y te van a hacer una lista de preguntas, como por ejemplo, usted ha viajado fuera de Canadá o viajado fuera de la provincia o ha tenido ciertos síntomas, ha tenido contacto con personas. Es más, está prohibido usar transporte público para dirigirte al aeropuerto, no puedes usar buses o trenes, ¿no? A tal grado se llega con este tipo de cuidado. Y solo para cerrar este tema, se ha implementado un laboratorio, lo que llaman un swab nasal test, un laboratorio de pruebas moleculares, ¿no? For nasal and throat, por la nariz y por la garganta. Todas las personas que llegan somos monitoreadas con estas pruebas al entrar y al salir. Entonces, y estas pruebas toman unos días en ver los resultados, así que a los 3, 4 días recién se puede saber. Y en la última rotación, pues nos comunicaron que todos los que llegamos, ¿no? Las 500 personas que llegamos, pues no teníamos COVID, ¿no? Después vienen ya el resto de medidas estándares como el distanciamiento de 6 feet o 6 metros o 1,80 m, que son 6 pies, tanto para las reuniones como para las conversaciones. Es más, en los corredores de estas facilidades, porque ten en cuenta que estamos cerca del Círculo Polar Ártico y todo está conectado bajo estos corredores, se han hecho marcas cada 2 metros para que cuando camines mantengas la distancia, ¿no? Entonces, solamente les doy este contexto en general para que vean en dónde estamos enmarcados en esta presentación. Bueno, tenemos mucho tiempo, así que quisiera ir al grano, quisiera conversar un poco sobre EPCM Project Academy, el tema que nos une hoy día, el Forensic Schedule Analysis, Schedule Range Analysis y los sistemas de control de proyecto, y terminar con algunas reflexiones. Bueno, ustedes ya deben conocer a EPCM Project Academy o EPCM Project Academy. Ellos somos una organización que brindamos entrenamiento especializado a diversos tipos de profesionales de ingeniería, procura, construcción, del lado del cliente, del lado del EPCM, ¿no? En temas de project management, portfolio management, program management en general, ¿no? Tenemos cursos de paradas de planta, tenemos cursos de project controls, de primavera, de cost control, de project management orientados a entornos EPCM, de forensic schedule analysis, entre otros, ¿no? Bueno,
Conversemos un poco sobre el Forensic Schedule Analysis, ¿no? Es una metodología que yo creo que no tiene más de 10 o 15 años, ¿no? Y con ustedes voy a compartir la exposición que desarrollé en Mongolia en el 2018, en el Congreso Anual de PMI. Allí, justo toqué este tema, el Forensic Schedule Analysis, enfocado para proyectos mineros, ¿no? Bueno, eh, a manera de resumen, podemos decir que básicamente esta metodología analiza los atrasos de los proyectos, los delays, ¿no? Hay varios conceptos acerca de qué es un atraso, ¿no? Les voy a leer cuál es el que me parece el más claro e importante. El primero es el enlace, ¿no? El atraso representa el estado de extensión de la duración de una actividad, puede ser también un proyecto, tanto enfocado desde su punto de inicio como su punto de fin. ¿Ok? Todos conocemos que es un atraso, ¿no? Y podrían tener diversas causas, ¿no? Atrasos de parte del cliente, atrasos de parte del contratista, atrasos de ingeniería, de materiales, de construcción, de clima, de equipos, de huelgas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí nace pues esta metodología que básicamente estudia e investiga eventos. ¿Qué clase de eventos? Atrasos específicamente, usando CPM, ¿no? Critical Path Method, para calcular o evaluar el comportamiento de ciertas variables, en este caso la variable duración, ¿no? En términos sencillos, yo les podría decir que Forensic Schedule Analysis analiza los atrasos primero para cuantificarlos, saber es un día, es una semana, es un mes, ¿no? Segundo, para identificar sus causas, ¿no? ¿A qué se debe estos atrasos? Y tercero, y quizás lo más importante que siempre trae problemas, ¿quién es el responsable del atraso? ¿No? Para esto se ha creado una práctica recomendada, el RP29R3, la Recommended Practice 29R3. Esto es de ACE, la Asociación Avanzada de Ingeniería de Costos, y básicamente esta metodología desarrolla un análisis retrospectivo del atraso. ¿Qué significa eso? Analiza el atraso cuando sucedió y es un hecho. Uno podría decir, pero si es un hecho ya está fácil saber quién es el responsable. La verdad que no es tan fácil, ¿no? Y eso lo puedes comprobar cuando en los proyectos, durante la ejecución, pues entre cliente y el IPCM se empiezan a cartear estas cartas que se llaman los EOT, ¿no? Extension of Time. Yo recuerdo, tenía un contratista australiano, estaba en Mongolia y le gustaba lanzarme cada mes una cartita EOT. EOT1, EOT2, ¿no? Y cuando estaba inspirado en un mes me mandaba dos, ¿no? ¿Y qué te estaba reclamando? Te estaba reclamando una extensión de tiempo, ¿no? Una extensión de tiempo que obviamente eso, de ser aprobado, implicaba una retribución económica, ¿no? Entonces, y lo que noté en ese proyecto fue que este contratista seguía claramente esta metodología, estas prácticas recomendadas de ACE, ¿no? Le explico un poco. Esta metodología que es retrospectiva, que analiza el atraso cuando ya se conoce, se sabe que se dio, pues tiene dos variantes. Se pueden analizar desde el punto de vista observacional o modelada, ¿no? Es decir, haces un modelamiento del atraso, ¿no? Observacional significa que puedo analizar la lógica del cronograma, la lógica lo analizo bajo un enfoque de lógica estática o bajo un análisis de lógica dinámica. Pero para hacerlo, para simplificarlo, tenemos 9 métodos para analizar un atraso, ¿no? Algunos son muy conocidos como el As-Plan-As-Build, es decir, el comparar la planificación con lo real. Tenemos una metodología que se llama el Windows Analysis o el análisis de ventanas. Tenemos el Contemporaneous Period Analysis. Tenemos el Time Impact Analysis, muy famoso. El Collapse-As-Build, también muy conocido. Y así tienes 9 métodos, ¿no? No, el objetivo de esta presentación no es ir al detalle, sino indicarte que tenemos
9 métodos y que esta es la presentación detallada que desarrollamos, ¿no? Y que explicamos un caso de un proyecto real, que fue un decline de una mina que tenía 12 kilómetros de longitud, desde la mina en Mongolia, y que tiene sus características con sus 10 grados de inclinación, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, pero básicamente, para ponerles un caso, imagínate que tienes un contratista, un primer contratista que desarrolla la excavación en verde y después tiene que instalar una especie de estructura metálica en arco, para que luego un segundo contratista ingrese y desarrolle el túnel, el decline, ¿no? Entonces, si se presenta, ahí planteamos un caso, ¿no? ¿Qué pasa si es que tengo un cronograma donde ambos contratistas interaccionan, ¿no? ¿No? Tengo el contratista A, la parte de arriba es, podemos ver el cronograma planeado solamente con dos actividades, ¿no? El contratista A hace la excavación y luego el túnel. Y el contratista B hace la instalación de este arco y el relleno, ¿no? ¿No? Y luego modelamos la realidad. ¿Qué pasa si se atrasa cierta actividad, ¿no? Entonces se explica la metodología en cada uno de los casos, que hay 9 métodos, ¿no? Hay casos como el caso del Windows Analysis, donde vas analizando por fechas de corte, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar a los detalles, pero la gran conclusión de estas metodologías es que te permite sistemáticamente identificar quién es el responsable de los atrasos. Primero, obviamente, cuantificar el atraso, que en algunos casos es muy sencillo de saber, pero la responsabilidad es el punto clave, ¿no? Especialmente explico esto porque estamos en un escenario COVID, ¿no? Y yo me pongo la camiseta en este momento, la camiseta del contratista, y lo primero que voy a realizar es lanzar un IoT al cliente, ¿no? Ahora me pongo la camiseta del cliente y tengo que analizar la carta, recuerda que todo esto se tiene que desarrollar dentro de un contexto win-to-win de contratista y del cliente, ¿no? Entonces, se tiene que llegar a un consenso de realmente quién es el responsable de los atrasos, ¿no? COVID entra probablemente dentro de la categoría de fuerza mayor y no es más una negociación. Pero, por ejemplo, estuve conversando con un amigo que llegaba hasta el cierre antes del COVID con ciertos atrasos como contratista, ¿no? Entonces, me decía, él estaba del lado del cliente, y me decía, mira, el contratista llega con ciertos atrasos hasta el día que paralizamos por COVID, pero viene y me lanza una carta, me están haciendo una carta por extensión de plazo por COVID, pero esa extensión de plazo viene incorporada con atrasos pre-COVID. Entonces, estas metodologías que te estoy explicando del Forensic Scheduling Analysis, pues te van a ayudar a poder identificar esto, ¿no? La recomendación básica ahí es, primero cierra un cronograma antes del COVID, ¿no? Desarrolla todos tus actuales y tu fecha de corte hasta cuando cerraste, ¿no? Esa es la primera recomendación clave. Y ya con ese cronograma, pues ya va a venir el análisis, ¿no? Posterior. Muy bien, entonces ese es el primer punto que quería conversar con ustedes. Existe una metodología que se llama Forensic Scheduling Analysis, existen 9 métodos y te va a permitir identificar, cuantificar cuál es el atraso y quién es el responsable, ¿ok? Y ustedes lo saben, ¿por qué? Porque en el entorno de proyectos nos carteamos estas IoTs y cada uno, pues, va a tener que ser analizado bajo una de estas metodologías sistemáticas que te van a apoyar para clarificar las responsabilidades. Vámonos al otro tema, Schedule and Cost Range Analysis. Básicamente, ustedes saben que un range analysis o análisis de rango de riesgos tiene como objetivo calcularte las contingencias de costos y de cronogramas, inicialmente utilizado para determinar o para calcular tu presupuesto meta o tu cronograma meta en las distintas fases de tu ciclo de vida del proyecto.
¿A qué me refiero? ¿No? Un proyecto capital, y que eso lo vamos a ver un poco más adelante, creo que lo tengo en este slide. Un proyecto capital se mueve de la fase conceptual hacia la de orden de magnitud, a la de prefactibilidad, factibilidad, ejecución, comisionamiento, etcétera, etcétera. Pero durante cada una de estas fases, conceptual, orden de magnitud, etcétera, vamos a tener diversos entregables, ¿no? El diseño, el cronograma maestro, el presupuesto CAPEX, el análisis de riesgos, entre otros. Y específicamente los entregables de presupuesto, CAPEX y de cronograma maestro tienen que contemplar específicamente en esta etapa de definición del proyecto, tus contingencias. Y estándares como el de BHP Billington, el de Rio Tinto, el de Shell, el de Chevron, te exigen que ese cálculo de contingencia sea probabilístico a través de estos análisis de rango, que básicamente es una simulación Monte Carlo. ¿Ok? Y no quiero entrar tanto a detalles, pero básicamente nosotros cuando trabajamos en control de proyectos, nuestra visión es determinística. Asignamos un valor a cada una de las variables, a costos, a cronogramas, ¿no? Es decir, una duración para ingeniería, una duración para construcción, pero la realidad es otra. La realidad es que debido a los riesgos y oportunidades del proyecto, una duración o un costo de una actividad o un elemento de costo debería ser visto como un rango de duraciones, un rango de costos, ¿no? Y con una función de probabilidad definida por su comportamiento histórico, ¿no? En diversos proyectos, ¿no? Por ejemplo, cómo se comportan las actividades de concreto, las de construcción, las de estructuras de acero, las de diseño. Tienden a una beta pera, a una normal, a una triangular, ¿no? ¿Te acuerdas de ese cursito que llevamos en la universidad, ¿no? Estadística, pues resulta que tenía una aplicación bárbara en simulación Monte Carlo. Bueno, el punto es que de un cronograma determinístico del cual partiste, pues ahora hay que analizarlo en función de un rango y ese rango va a provenir de los riesgos del proyecto, ¿no? ¿No? Se utiliza usualmente lo que se denominan los diagramas de influencia, ¿no? Es decir, una actividad dentro de tu modelo, la instalación mecánica, estructural, piping, ¿qué riesgos se conectan con dicha actividad, ¿no? Y qué causalidades tienen esos riesgos a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, esta actividad de instalación mecánica estructural puede tener riesgos de productividad, de calidad, de condiciones de clima, de accesos, de falta de materiales, entre otros, ¿no? Pero asimismo, cada uno de estos eventos podrían conectarse con otros, ¿no? Por ejemplo, la falta de materiales puede ser por problemas de transporte o por errores en las prioridades del envío, ¿no? Estoy haciendo un edificio de estructuras de acero y me envían el segundo piso en vez del primer piso, ¿no? ¿No? Entonces, me acuerdo que estábamos instalando unas estructuras de acero underground, 1.5 kilómetros bajo tierra, y estaba en el nivel menos 500 y me envían las estructuras del nivel menos 1000, ¿no? Entonces, es un gran problema. Entonces, cada actividad de tu modelo debe tener un análisis de diagrama de influencia y en función de ello se calcula los rangos, ¿no? Y quizás verlo mejor con un ejemplo. Acá tengo un modelo muy pequeño de un proyecto minero. Antes que nada, es importante recalcar que justo lo comento en este slide, existe una metodología para desarrollar un análisis de rango, ¿no? El primero es validar y aprobar tu cronograma y si estás desarrollando el análisis de rango de costos, validar tu CAPEX, ¿no? Obviamente. Segundo paso, crear un modelo de riesgos del cronograma, un modelo de riesgos de costo. ¿Qué significa eso? No vas a correr un Monte Carlo sobre tu master schedule de 10,000 actividades, ¿no? Por ejemplo, el estándar de Shell dice que tiene que ser como un máximo en 100 actividades, el estándar de BHP dice 50, el de Rio Tinto dice 75, están en ese rango, ¿no? Entonces tienes que simplificar y esa simplificación tiene que incluir tus actividades críticas, las semicríticas y las más riesgosas. A veces las más riesgosas no están en la ruta crítica. Luego que haces ese modelo simplificado, desarrollas lo que se llama el Range Analysis Workshop o el análisis de taller de análisis de rango, donde básicamente capturas los rangos de duraciones en función de los diagramas de influencia que hemos conversado hace un momento.
¿no? Te reúnes con la gentita de ingeniería, de procura, contratos, construcción, comisionamiento, calidad, ¿no? Todos están ahí y en función de cada actividad de tu modelo de riesgos, pues vas definiendo estos diagramas de influencia y cuando se tiene claro esto, se decide por definir los rangos. No es que vas a definir los rangos considerando la suma de todos los riesgos, ¿no? Se tiene que también analizar la probabilidad, ¿no? Y quizás los 2 o 3 más probables se podrían sumar como impacto y obtener este rango máximo, que quizás era el dato más importante de este análisis de rango, ¿no? No sumes errores de fabricación, más eventos de seguridad, más todo en paralelo, ¿no? Atacaron los marcianos, terremotos, tsunami, ¿no? Llegó Alien, Depredador y King Kong. No, pues se tiene que un poco tener en cuenta la probabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando ya tienes tu modelo, lo ingresas los rangos, ves acá en el lado derecho los rangos de duraciones, tus funciones de probabilidades, y luego le dices a Monte Carlo, tira los daditos, ¿no? Por ejemplo, 1000 iteraciones, y le pones a analizar, ¿no? Uy, me pasé, quería mostrarle cómo itera valor por valor. Por ejemplo, ahí, le voy a poner Show Step, Analyze. Por ejemplo, tira los dados y toma un valor para cada duración dentro de su rango respectivo. Va tomando distintos valores, ¿no? Yo le puedo decir, a ver, tú tira los dados, Monte Carlo, por tu lado. Y le digo, ok, mira, está tomando valores aleatorios para cada duración y luego te va a brindar como resultado el envolvente de todos los resultados de las iteraciones que has tomado. No le puedo decir si ya. En este caso la ruta crítica no está cambiando, pero en otros proyectos puedes notar que la ruta crítica es dinámica, puede irse por otras rutas. Le voy a dar completar. Muy bien. ¿No? Y ahí tienes el resultado clave de toda simulación Monte Carlo, tu función de probabilidad que viene de una distribución de frecuencias de la variable que analizas, que en este caso es duración, ¿no? Podría ser de costos también. La diferencia entre el modelo de costos y el de cronograma es que básicamente el cronograma se corre sobre un diagrama de red donde se aplica CPM. En el caso de costos simplemente es un CBS, un Cost Breakdown Structure, donde estás asignando los rangos de costo a cada uno de estos paquetes, ¿no? Que usualmente toman la forma de contratos o principales disciplinas, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, la gran moraleja de un análisis de rango de riesgos es, primero, y creo que lo podemos compartir acá, en este excelente, ¿no? Análisis de rango, ¿no? Análisis de rango. ¿Qué va a pasar con el análisis de rango? ¿Qué es lo que debería? Hemos conversado mucho de los inputs, de los datos de entrada, los rangos de duraciones, las funciones de probabilidad. Modelos más complejos podrían incluir correlaciones, lo que le llaman los probabilistic branch también, ¿no? Pero centrémonos en los resultados, ¿no? Vas a tener una curva de probabilidad y lo primero que te voy a preguntar o que te van a preguntar es cuánto, supongamos que tienes este es tiempo y esta es probabilidad, ¿no? En porcentaje. ¿Cuánto es la probabilidad de tu cronograma determinístico? Que supongamos que sea 100 días, para hacerlo sencillo. Este es el determinístico. Te va a salir un poquito bajo. Vamos a ponerle acá 5%, ¿no? Entonces, para calcular la contingencia, tú tienes que definir cuál es tu tolerancia al riesgo, ¿no? Uno puede decir, Edwin, claro, mi tolerancia al riesgo que sea de 100%, ¿no? Porcentaje que no va a ser económicamente viable. EPCMs tienden a porcentajes de 80 o 90%, 85%. Vamos a asumir que sea 80% tu tolerancia al riesgo. Y supongamos que te salga una duración de 130 días. Es con esa tolerancia. Por lo tanto, este delta de 30 días va a ser tu contingencia probabilística. ¿Ok? Entonces, cuando tú definas tu KPI, tu Key Performance Index, tus índices de desempeño claves, tú vas a tener, por un lado, que dijiste que tus 100 días que era tu
cronograma determinístico, en la verdad, tu KPI no debería ser tu escenario determinístico, debería ser los 130 días que incluye la contingencia probabilística, ¿ok? Pero ahí no queda todo, pues tienes que definir un rango en el que, porque acuérdate, todo es un rango donde se va a mover tu proyecto y que usualmente lo alineamos con el P10 o el P90, algunos lo invierten la posición, ¿no? Que es el percentil o la probabilidad de 10% o 90%. Se ha estudiado que usualmente los rangos de proyectos capitales se mueven en ese rango, algunos eligen P20, P80, ¿no? Supongamos que acá te salga, no sé, por decir, 90 días, y acá 150 días, ¿no? Entonces, tu KPI final va a ser esto, va a ser tu rango más tu meta probabilística de 130 días, ¿no? Y a la vez que no te olvides que también has identificado hace un rato cuánto es tu probabilidad determinística, ¿no? Hay otros resultados importantes como los diagramas de tornado que están relacionados con los índices de sensibilidad, pero básicamente es eso, ¿no? Muy importante, como hemos ya dicho, entre las diversas fases del ciclo capital y aún más ahora en un contexto COVID, donde tenemos que adicionar dentro del, no diría el riesgo, sino incremento de la duración, todos estos factores relacionados con los protocolos que se van a implementar, ¿no? Más o menos yo estoy calculando y siendo optimistas, un factor, una pérdida de productividad del 15%, siendo optimistas, es lo que estoy viendo ahora en campo, en ejecución, que por cada shift de 12 horas, en teoría, 10 horas productivas, pero eso es en teoría, ¿no? Ahora hay que sumarlo los otros atrasos, los otros tipos de improductividades estándares que existen con o sin COVID, ¿no? Que hubo un shutdown, una parada de energía, que se malogró la disponibilidad mecánica terrible, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, les pongo sobre la mesa esta herramienta, el Schedule Range Analysis, el Cost Range Analysis. Ya van dos herramientas que le voy poniendo sobre la mesa, el Forensic Schedule y los Range Analysis. Otra, amigos, y con esa creo que ya cerramos, es los sistemas de control de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de control de proyectos, muchos de mis amigos dicen, Edwin, implementé el proyecto el primavera, ¿no? Ya está mi departamento de control de proyectos. Un departamento de control de proyectos, primeramente que no es solo herramientas, ¿no? Y primeramente que no solamente es planeamiento, sino que tiene varias subdisciplinas, podríamos decir, ¿no? Tienes Planning and Scheduling, planeamiento y programación, por un lado. Tienes Cost Estimation and Cost Control, ¿no? Cost Estimation, el amigo que te da el presupuesto, son $1,000 millones tu planta. Y el Cost Control o Costing, le decimos, el amigo que recibe los $1,000 millones y te lo administra, ¿no? A través de lo actual cost, el ETC, el EAC, los accruals, el commitment, ¿no? Los SPI, CPI, todo este tema de costos, ¿no? También tenemos una subdisciplina, podríamos decirle que es híbrida. En algunos proyectos sí es una disciplina clara a través de Quantity Surveyors, en otras se fusiona con planeamiento, ¿no? Que es el sistema de medición de progreso, Weather Value Management, ¿no? Cómo calculas el progreso en ingeniería, cómo calculas en procura, en construcción, en comisionamiento, en total, ¿no? Combinando EPCM más Owner, etcétera, etcétera. Otra podríamos decir, en algunos proyectos es una subdisciplina porque tienes un change engineer, ¿no? Y en otras se fusiona con el equipo de control de costos, ¿no? Son los amigos de cambios, ¿no? Que tienen que tener en cuenta los trends, los potential change notice, las change orders, ¿no? Que semana a semana en megaproyectos, pues es masivo, ¿no? Puedes tener trends que van desde $10,000 hasta varios millones de dólares, ¿no? No nos olvidemos también el contacto con finanzas. En realidad, este contacto con finanzas y contabilidad es más de un rol de control de costos, un cost control. Pero lo he separado porque requiere toda una administración especial, algunas herramientas especiales. Ahora, hoy en día está estandarizado el uso del SAP, ¿no?
Hace unos años tenías la opción del elipse u otras herramientas, pero ahora en los proyectos mineros y de petróleo es SAP, ¿no? Y específicamente el módulo MM de Logistics, ¿no? El de Procurement. También tenemos el módulo de finanzas, ¿no? Y el tema de control de proyectos tiene que conversar mucho con estas áreas, ¿no? Todos los actual costs, el invoicing, la facturación, viene correlacionado con ellos, ¿no? Las auditorías, ¿no? Justamente estamos ahora en unas auditorías y tenemos que tener una relación buena con finanzas. Muy bien, un poco del punto 9 lo hemos conversado, que es el gestión de riesgos para control de proyectos, que es el range, el risk range analysis, tanto para costos como para cronogramas. También tiene que ver un tema de gestión de reportes, todo el tema de reportabilidad, establecer cuáles son tus reportes hacia arriba, si eres el owner, hacia los accionistas, y hacia abajo, que te tienen que reportar el IPCM o tus vendors o subcontratistas especiales, ¿no? Ahora está muy en tendencia el tema del Tableau y el Power BI, ¿no? En Mongolia implementamos Tableau. Al final, para mí es una herramienta, ¿no? Lo importante es implementar que funcione, que corra tu cost control, con tu planning, que conecte con tu progress measurement system, con tu cost estimation, con tu range analysis. Después, cómo lo quieres mostrar, los colores, ¿no? Si te gusta amarillo, rosado, rojo pasión, verde Grinch, ya depende, ¿no? Del cliente, pero está trendy ahora, ¿no? Esto del Power BI y del Tableau, ¿no? Y finalmente las herramientas, muy importantes, ¿no? En algunas organizaciones te piden, te lo ponen con nombre y apellido. Yo me acuerdo cuando hicimos una refinería en Edmonton, Shell te lo ponía pum, con apellido en el procedimiento. Para este proyecto tienes que usar Primavera. Para el Range Analysis tienes que usar el Primavera Risk Analysis. Para cronogramas y para costos tienes que usar el Crystal Ball o el @risk, ¿no? Te lo ponía así, tal cual, ¿no? En otros proyectos nos están pidiendo ICOSYS, ECOSYS, y bueno, pero eso es lo que significa implementar un sistema de control de proyectos. Ojo, no es, oye, hice project y actualicé Primavera y ya estoy haciendo control de proyectos, ¿no? Y lo interesante del control de proyectos es que tiene que ser implementado desde desde su nacimiento, en sus etapas conceptuales, moviéndose a orden de magnitud, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, comisionamiento, cierre, operaciones y cierre de operaciones. Es una de las disciplinas que puede ver nacer al producto, desde el punto de vista del proyecto, entrar a operación y cerrar la operación completa, ¿no? Específicamente, desde el punto de vista de operaciones, ya se hace un Sustaining Capital Project o Portfolio. Algo más sobre control de proyectos, aparte de poder ver al proyecto en todo su ciclo de vida de capital, ciclo de vida capital del proyecto, también puede ser enfocada no solamente al nivel de project management, puede ser enfocado a un nivel de program, portafolio y hacia arriba, hacia el strategy o la estrategia de la organización, ¿no? Imagínate que tienes una organización como, no sé, HP Billington, tiene un portafolio de cobre y diamantes o puede tener un portafolio de hierro, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Y eso se pueden dividir en programas Greenfield and Brownfield, ¿no? Programas que tienen minas nuevas o de aquellas que ya están en operación, como son los Brownfield, y que vas a hacer expansiones, revamps u otros, ¿no? Y las Greenfield, bueno, ya vienen a un nivel de proyecto y es todo lo que estamos conversando. Pero para que veas el contexto, puedes ir desde el nacimiento hasta la muerte de un proyecto y operación, pero también puedes ir hacia más arriba, no solamente manejando un proyecto, sino programas, portafolios o toda la organización completa. Y no sé cómo vamos de tiempo, Cristian, pero... Seguimos, Edwin, 10 minutos. Ok, excelente, porque creo que luego vienen las preguntas, ¿no? Las preguntillas. Y para cerrar, un tema que quizás
en mi punto de vista, es lo más importante dentro de la implementación del sistema de control de proyectos, ¿no? Esta trilogía galáctica, podríamos decir, ¿no? Que es el manejo de procesos, el manejo de herramientas y el manejo de soft skills o manejo de la gente, ¿no? Eh, Control de proyectos no significa, hey, yo sé primavera, ¿no? Sé apretar el F9, sé CPM, Total Float, ¿no? O sé el Prism, sé manejar mis actual costs, mi forecast, mis accruals, mis commitments, ¿no? ¿No? Va más allá, ¿no? En realidad es un tema que se conecta, es un tema que para mí son fundamentales estos tres componentes. Primero, tienes que tener los procesos, es muy importante. Organizaciones en el lado del EPCM como Fluor, Bechtel, Lavalin, entre otros, o en el lado del cliente, Shell, Bechtel, BHP, tienen procesos estándares claros y donde te explican cómo desarrollar los procesos de tus distintas actividades, cómo hago la planificación de un proyecto, cómo hago el control de un proyecto, cómo debería manejar los commitments y los accrual en costos, cómo debería desarrollar el sistema de reportes en mi proyecto, ¿no? Te lo explican claramente. Para mí es muy importante, es el primer paso, ¿no? Saber cómo realizar las distintas actividades, estandarizar metodologías de cálculo de progreso, estandarizar qué es un flash report, ¿no? Es importante entender cómo funciona. Segundo, las herramientas, importante también, y conectado en paralelo, no aislado. Un proyecto, un megaproyecto de 1.000 millones, 2.000 o 6.000 millones, no lo puedo hacer en Excel, ¿no? Se podría, pero se sugiere, ¿no? Que para manejar probablemente vas a tener 10.000 actividades en tu cronograma, pues de hecho necesitas una herramienta que maneje base de datos, ¿no? Primavera quizás sea la más representativa en nuestro medio, ¿no? Igual para costos, igual para análisis de riesgos de análisis de rango, ¿no? Muchos dicen, Edwin, yo puedo hacer el análisis de rango con mi fórmula kilométrica en Excel. Es cierto, ¿no? Pero es muy susceptible a cualquier error frente a cualquier cambio o cambio de variable, ¿no? Entonces, las herramientas es importante, ¿no? Y también viene el tema de manejo de herramientas, ¿no? Procesos, herramientas y finalmente la gente, ¿no? Somos personas, trabajamos en proyectos y en muchas ocasiones multiculturales, ¿no? Yo les traigo un ejemplo. Yo estaba trabajando en Mongolia, éramos 10 en control de proyectos y 10 nacionalidades, ¿no? Mongolia, australiano, canadiense, americano, hindú, peruano, filipino, ¿qué más me olvido? Entonces, parece sencillo, pero cómo se dicen las cosas, ¿no? Cómo ser directo o indirecto es importante, ¿no? El tema cultural, ¿no? Y cuando hablo también del manejo de personas, no solamente me refiero al liderazgo, también hay otras habilidades importantes como las comunicaciones, el tema de la capacidad de resolver problemas, el tema de motivar a tu equipo, el tema de hacer coaching, ¿no? Y esa fusión de esos tres componentes, procesos, herramientas y gente, pues lo que te va a traer el éxito de lograr el producto entregable de tu proyecto, ¿no? Que como puedes ver en la figurita, puede ser tu transbordador del SpaceX, o puede ser tu planta de procesos mineros, o puede ser tu planta de refinería, o puede ser tu edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa trilogía, como le digo, la trilogía galáctica, es realmente importante. ¿Ok? Um, en estos, obviamente, nosotros a través de estos cursos de EPCM Project Academy tratamos de brindarle muchos de estos dos primeros componentes, ¿no? Procesos y herramientas, ¿no? Creo que ahora último también EPC Project Academy está pensando abrir algunos cursos de habilidades blandas, pero para que vean por dónde va el tema. Bueno, no quisiera hablar mucho de las herramientas, ustedes ya las conocen, saben cuáles son las que están dominando el mercado, hay
Al final son herramientas, desde mi punto de vista, por más que yo tengo mi corazoncito de Primavera o de Microsoft Project, ¿no? Soy primaverólogo, pero también pienso, al final, si no me pones la herramienta, es importante, si bien es cierto, es importante, pero también es importante el proceso y también es importante la gente, el coaching, ¿no? Justamente estaba conversando con algunos amigos, ¿no? Sobre esto, ¿no? Estamos no solamente ahora en tema de soft skill, el tema de todas estas diferencias, también viene un adicional, el tema generacional, ¿no? Entonces, es importante traducir los procesos y herramientas de manera sencilla a las generaciones con menor experiencia, ¿no? Para poder lograr un equipo más eficiente, ¿no? ¿Qué significa eso? Vuelve práctico el procedimiento de Bechtel o de Fluor o de BHP o de Rio Tinto o de Shell, ¿no? Ponlo sencillo, simplifícaselo, ¿no? Como este slide, ¿no? Mira, para desarrollar la planificación y encontrarle un proyecto, tengo 16 pasos para un proyecto de $1,000,000,000, que empieza desde crear el proyecto, definir la fecha de inicio, calendario, bla, bla, bla. Se lo pones tipo recetario, con pasos, con inputs, con salidas, ¿no? Es importante esto y yo creo que debe venir de los miembros del equipo con un poco más experiencia, ¿no? No es cuestión de decir, oye, léete el procedimiento de BHP o el de Shell, ¿no? Entonces, es un poco a soportar y ahí viene el tema de los soft skills, soportar a tus miembros de equipo más jóvenes, ¿no? Que tienen mayores habilidades quizás con los software ahora, ¿no? A que te permitan desarrollar las planificaciones, soportar con el control, ¿no? Ayudarte a analizar los resultados, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tienen ahora los líderes de control de proyectos, ¿no? No, el reto no es manejar las herramientas, el reto no es conocer los procesos, el reto es integrar estos tres componentes, trabajar con tu gente de menor experiencia, el recién egresado, el que tiene 3 años o el que tiene 10 años, ¿no? Que tienen todos distintas habilidades, ¿no? ¿No? Y conectando con procesos y herramientas a la misma vez, ¿no? Ese es el punto clave desde mi punto de vista personal, ¿no? Que he visto un poco algunos proyectos afuera, en países donde quizás nunca se ha tenido experiencia minera, pero que hay gente muy quick learner, de rápido aprendizaje, que con muchos estudios y que simplemente con un coaching adecuado puedes obtener tú como líder de control de proyectos resultados muy importantes en el corto tiempo. Obviamente es un trabajo, es una curva de aprendizaje, no crean que viene así nomás. Bueno, eso ha sido todo. En resumen, yo les podría decir, amigos, primero, Forensic Schedule Analysis. Tratemos de implementar estas metodologías para, si estoy del lado del contratista, lanzar mis EOTs y si estoy del lado del cliente para poder resolverlas, ¿no? Al final, de mi punto de vista, estas metodologías deberían traernos una relación win-to-win. Es lo que es, ¿no? Si se cayó un talud, de repente no es responsabilidad del cliente ni del contratista, hay que ver la forma, también es un punto de partida para una negociación, ¿no? Para clarificar ciertos puntos y traer sobre la mesa ciertas acciones, ¿no? Yo lo veo más así, porque, por ejemplo, yo he recibido varias preguntas en otros cursos. Edwin, de las 9 metodologías, ¿cuál es el método que yo debo usar? ¿Cuál es el mejor método? Y la respuesta, yo le digo, mira, a mí me ha funcionado con este contratista australiano, no analizar cuál es la metodología más poderosa, sino adelantarme a sus preguntas y poder resolver este embrollo en una reunión de 30 minutos con el upper management, ¿no? ¿no? Un poco, pero soportándome en la metodología, ¿no? Con respecto a análisis de rango,
todo está migrando de determinístico a probabilístico, tengan en cuenta eso. Las herramientas están incorporando estas variables de simulación Monte Carlo, estas opciones de simulación Monte Carlo en los software, así que muy pronto simplemente va a ser una barrita más simulación Monte Carlo, tanto en tu project, en tu Primavera, como en tu Prism o tu Ecosys, ¿no? Y finalmente, los sistemas de control de proyecto, amigos, lo que lo di, nuevamente les repito, y quizás con eso debería terminar dentro de mis reflexiones. Simplemente lo más importante para mí son procesos, herramientas y soft skills o herramientas blandas, todas fusionadas como uno. Eso es clave e importante, ¿no? No trabaja solo procesos, no trabaja solo software o herramientas, metodologías, ni trabaja solo soft skill, trabajan todos fusionados en uno. Bueno, amigos, eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. ¿Tienen micrófono?